Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este lunes 5 de agosto, de septiembre. Hoy hablaremos del clima y las medidas ante las lluvias. Para esto nos acompaña don Luis Amaya, director de Protección Civil. Con él abordaremos qué está pasando a nivel nacional, cómo estamos en todas las zonas, hay estratificación o no. Esto abordaremos. Luis, buenas noches, un gusto tenerte en el programa. Buenas noches, Julio, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias nuevamente por la oportunidad de poder dirigirnos a la población salvadoreña que a esta hora de la noche pues nos sintoniza, ¿verdad? Estamos en alerta estratificada, director, por las lluvias en nuestro país. ¿Podemos actualizar estos datos Sí, para la población? Sí, por supuesto. Tenemos municipios en alerta roja. Tenemos una alerta estratificada que hoy por hoy concibe únicamente dos niveles de alerta. Alerta roja en los municipios de San Salvador, Santa Tecla, Colón, Concepción, Quesaltepeque, Comalapa, La Palma, en Comasagua también y Santa Tecla, ya lo decía, Talnique y Santa Ana. Y el resto del país en alerta naranja. Básicamente la alerta naranja pues es el máximo nivel de alerta porque ya el siguiente es la alerta roja que denota ya operatividad. ¿Qué implica esa estratificación? Pero un nivel de alerta roja sí debe de llevar, me imagino yo, algún tipo de acción, un protocolo diferente a los otros. Efectivamente, es así. La alerta roja básicamente es un estado en el que todas las instituciones, miembros de un sistema, ya sea en el nivel municipal... bajo la conducción de alguien. Exactamente. Ya sea en el nivel municipal o en el nivel departamental, se disponen a la operatividad al 100%, ¿verdad? La alerta roja lo que denota es que ya ha habido algún impacto y que cualquier recurso que se necesite debería estar dispuesto para responder a los incidentes que derivados de ese impacto se tengan que atender. Es así como, por ejemplo, tenemos alerta roja en 3 de todos los municipios que están estructurados en la mancomunidad La Montañona, por ejemplo. Estoy hablando de Concepción, Quesaltepeque, Comalapa, y en algún momento también se pensó en el Carrizal. Por ahora únicamente son Concepción, Quesaltepeque y Comalapa. ¿Por qué? Porque justamente es la zona que al menos en la última semana hemos tenido reincidencia de movimientos de ladera. De hecho, hemos tenido un deslizamiento de grandes proporciones que, si bien es cierto, no ha ocasionado ningún daño en las personas, sí representa un riesgo porque hay que recordar que es una zona de producción, es una zona, agrícola. Entonces, en función de eso, es importante que todo lo necesario, todos los recursos, estoy hablando de la Comisión Municipal y Departamental, se pongan a disposición de la atención de ese evento. ¿Qué significa la alerta naranja? Cuando yo digo que la alerta naranja es el máximo nivel de alerta, significa que hemos llegado a un punto en el que la probabilidad de ser impactados es inminente, ¿verdad? ¿Por qué la alerta naranja en el resto del país? 3 consideraciones. Número 1, tenemos ya, o mejor dicho, hemos llegado ya al punto de la época invernal en el que tenemos los picos más altos de humedad en el suelo y los picos más altos de probabilidad de precipitaciones. Entonces, esa es una de las consideraciones. Cuando me habla de probabilidad, es un evento futuro incierto, puede darse o no. Pero, por ejemplo, este fin de semana se anunciaron que iban a haber lluvias ¿Qué nivel de certeza tienen para tomar esa decisión si nos vamos con la naranja o nos vamos con la roja? Todo se basa en modelos matemáticos, ¿verdad? Todo, absolutamente todo se basa en modelos matemáticos. Cualquier estimación que se haga en materia hidrológica, meteorológica o geológica incluso, se basa en modelos matemáticos. Entonces, nuestra máxima fuente de información científica hoy por hoy es la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Él es el que les va suministrando, exactamente, la información científica. A partir de los diferentes informes que se generan en la Dirección de Observatorio de Amenazas, nosotros hacemos las estimaciones correspondientes y a partir de ahí
surge esta estratificación de las alertas. Ahora, importante decirle a la población que cuando nosotros declaramos un estado de alerta, lo que deberíamos en algún momento comprender es que existe esa probabilidad de ser impactado, ¿verdad? Y aunque se basa en probabilidades, perdone la redundancia, el punto es que deberíamos preparar los insumos necesarios. Independientemente si el hecho se da o no. Exactamente. Entonces, sobre todo cuando hablamos en temas hidrometeorológicos que son muy inciertos, ¿verdad? Cuando yo reviso la alerta estratificada ¿Sí? en 8 municipios, agarramos San Salvador, Santa Tecla, Colón, Concepción, pero no vemos los municipios que están abajo, como dijéramos Zaragoza, como dijéramos La Libertad, que al fin y al cabo la lógica dice, claro, esto va para abajo. Claro. ¿Hay alguna razón de carácter técnico para no haberlos incluido? Por supuesto, porque de acuerdo a los informes técnicos, las mayores cantidades de precipitación han caído. Exactamente. Si de repente empezamos a ver el mapa de humedad, el mapa de precipitación que sale todos los días de la Dirección de Observatorio de Amenazas, perfectamente podemos observar que los picos más altos de precipitación, 40, 50, 60 y hasta 70 milímetros, justamente ocurrieron en la cordillera volcánica, en la cordillera central y en la zona norte del país. De ahí, porque algunos municipios de la zona norte están en alerta roja. De ahí, porque, por ejemplo, el municipio de Santa Ana, ¿verdad? Sí, que está catalogado. Exactamente, que está al pie de la cordillera volcánica, también está en rojo. ¿Por qué? Hay que considerar que Santa Ana ha venido teniendo consecutivamente en la época invernal inundaciones urbanas. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué la alerta roja en ese municipio? Disponer nuevamente de todo lo necesario, recursos humanos, recursos mecánicos, instalaciones, albergues, todo lo necesario, pues equipamiento para poder responder en caso de tener una situación crítica. ¿Qué sistemas nos estarían influenciando, director, por los próximos días? Aunque escuchábamos las declaraciones del ministro de Medio Ambiente diciendo que por el momento hay unos, pero no representan peligro, hoy por hoy. Hoy por hoy. Es decir, en el transcurso de la siguiente semana, y es la información, bueno, antes que nada comentarle, nosotros sostenemos cada día, todos los días, desde que inicia la época invernal hasta que termina, desarrollamos todos los días una reunión que la misma Dirección de Observatorio de Amenazas le ha denominado reunión clínica. ¿Por qué reunión clínica? Porque lo que hacemos es un análisis de las condiciones meteorológicas, hidrológicas, geológicas, y si resulta que coincide, como por ejemplo esta semana, las olas extraordinarias o las mareas vivas, como así se conoce, también recibimos un análisis oceanográfico. A partir de eso nosotros establecemos cuáles son los cursos de acción que deberíamos seguir. Hoy por hoy, y fue el resultado de la reunión de este día, que regularmente sucede entre las 8:30 de la mañana y las 9:30, máximo 10 de la mañana, este día la conclusión ha sido que lo que tendremos en los próximos 3, 4, 5 días son lluvias propias de la época, es decir, lluvias muy típicas de la época que, si bien es cierto, podrían generar algunas tormentas de moderadas a fuertes, no están ligadas al desarrollo de un sistema. Exactamente, a un sistema debidamente formado, estructurado, que puede provenir ya sea del Pacífico o del Atlántico, que al final son los que nos generan mucho trabajo, ¿verdad? Estamos teniendo la plenitud de la época lluviosa. Septiembre es el mes que estadísticamente, dijéramos, es el más lluvioso. ¿Es probable que superemos esta estadística de acuerdo al comportamiento que tenemos? Es muy probable, Julio, porque... ¿Y eso es beneficioso o no para los cultivos, director? Sí, porque cuando muchos dicen, bueno, gracias a Dios está lloviendo, claro. Sí, pero... Interesante pregunta, y fíjese que se la respondo con la propiedad del caso, porque es que yo vengo de una familia de agricultores, ¿no? Realmente todo depende en qué medida tengamos esa precipitación. Por ejemplo, hablemos primero del promedio anual de precipitaciones. ¿Cuánto es en el país? Anda entre 2.000 y 2.200 milímetros, ¿verdad?
2.000 y 2.200 milímetros, máximo 2.400, por ahí todo depende. En la medida en que esta estimación anual se vaya completando, podemos hablar de 3 o 4 tipos de fenómenos que pueden ocurrir en diferentes puntos del territorio nacional. Inundaciones urbanas, que no tienen mayor incidencia en la agricultura o la ganadería. Inundaciones en zonas de planicie, como las que tenemos en el Bajo Lempa, en la zona baja del municipio, en la zona baja de Aguachapán y Sonsonate, la zona baja de San Miguel y La Unión, y ahí sí podríamos tener alguna incidencia. Pero ya vamos a ver cómo puede o no incidir el hecho de llegar a ese tope de precipitación. El otro fenómeno que es importante considerar son los movimientos de ladera, entendidos estos como… Son los exactamente, que pueden ser deslizamientos, es decir, una porción considerable de tierra corre por la ladera. Puede ser un derrumbe en el que tenemos material pétreo o piedras, árboles, como el ejemplo clásico de un derrumbe, los chorros, ¿verdad? O podríamos tener también deslaves en los que incluyen los dos elementos que ya dije, piedras, árboles, pero que también incluye agua, ¿verdad? Es decir, tenemos lodo, tenemos este tipo de situaciones. Es más peligroso. Exactamente. Y estos pueden tener mucha incidencia en la producción agrícola. Y me voy a referir a un evento concreto, la tormenta Ida de 2009. La tormenta Ida de 2009 que afectó la zona paracentral, afectó municipios de Guadalupe, Tepetitán, Santa María Ostuma, La Ceiba, y en muchas de las zonas en las que tuvo, digamos, la mayor afectación eran zonas agrícolas. Por ejemplo, Usulután es considerado el granero del Salvador. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahorita, dijéramos, no desde el aspecto de reacción como civil? ¿Qué impacto cree usted que va a tener si se logra exceder la cantidad de lluvia en la parte agrícola, específicamente en esta zona? Todo depende con la frecuencia que esa lluvia se precipite. Todo depende. Hasta hoy creería yo que ¿Cuántos milímetros llevamos ahorita? Creería que vamos por 1.800, 1.900 milímetros. Significa que para llegar al promedio anual, estamos muy cerca ya. Podrían ser 300, 400, máximo 500 milímetros. Digamos, ¿cuál es la bondad de que a estas alturas del año tengamos esa precipitación o esas estimaciones de precipitación, pero que no han llegado de una forma tan abrupta? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, hemos tenido en otros años épocas invernales que entre mayo y agosto no llegamos ni a los 500 milímetros, y entre agosto, septiembre y octubre, ahí sí hay un problema. ¿Por qué? Porque la tierra no tiene el espacio suficiente para absorber, y entonces vemos inundaciones tan típicas como las que se han tenido en el Cantón El Brazo, en la carretera hacia San Miguel sobre el litoral, ¿verdad? Inundaciones que podrían afectar ganadería y agricultura en el Bajo Lempa, tanto del lado de San Nicolás como en San Marcos Lempa, inundaciones o anegación incluso de cultivos en la zona baja de Aguachapán y Sonsonate. ¿Pero por qué? Porque la lluvia ha caído, hemos tenido altas precipitaciones en tan pequeños intervalos de tiempo que no le ha dado tiempo a la tierra de absorberse. Entonces, creería que hoy por hoy, aunque tenemos ya bastante humedad, todavía creería que la tierra tiene la capacidad para absorber, a menos que sea claro está, temporal o algo permanente de más de 48 horas. Definitivamente, claro está. Si digamos que las tormentas que terminen cayendo o llegando entre esta fecha y allá por finales de octubre, que es cuando ya empiezan a entrar las cuñas anticiclónicas, ¿verdad? O los famosos vientos, por eso es que la gente le llama los vientos de octubre. Los que antes eran vientos de octubre. Claro, sí. Una pregunta, canícula es el término científico cuando se deja pasar un espacio de tiempo y no llueve. ¿No se prevé ninguna de estas canículas en el país? No, hoy por hoy no. Hoy por hoy no, y de hecho lo hemos estado discutiendo con los especialistas de la Dirección del Observatorio de Amenazas. En teoría, la canícula debió haber entrado entre la segunda semana de julio
y la primera de agosto. Básicamente no hubo canícula. Si bien es cierto, hay algunas zonas del país en el que la precipitación se ausentó un poco, nunca llegó a tal grado de pasar más allá de 5 días sin lluvia, ¿verdad? Lo usual de una canícula es que pasen hasta 10 y 15 días sin tener tormentas de consideración, es decir, estamos hablando de 20, 30 milímetros hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, puedo inferir de su respuesta que todavía no está en el radar si va a haber un impacto en la agricultura si no se mantienen las condiciones. Si las condiciones se mantienen tal cual están, nosotros creeríamos que lejos de impactar la agricultura, podría ser muy beneficioso. Claro, todo depende también del tipo de cultivo. Por ejemplo, hay que recordar que la caña para eso va a ser muy beneficioso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para los frijolares que tienden a ser muy frágiles ante la humedad. Por la ladera en que se siembra. Exactamente, ¿no? Y no solamente por eso, cada vez que, insisto, ¿verdad? Conozco muy bien eso, pues, porque de ahí vengo. Entonces, en el tema del frijol, por ejemplo, si llegamos a un punto en el que la humedad es demasiada empieza con hongos. Se llena de hongos y ahí pues viene otro problema que no necesariamente tiene que ver con deslizamiento, ¿verdad? ¿Qué puede esperar la población, dijéramos, en aquellas zonas vulnerables, director? Porque el país es altamente vulnerable. Definitivamente. Pero, ¿qué le podemos decir? Porque una cosa es hacer un análisis aquí, claro, y otra cosa es la que vive la gente, dijéramos, claro, allá en la realidad. ¿Qué puede esperar esa gente? Por ejemplo, bajo Lempa, sí, que sabemos que siempre hay un problema, como está, ¿qué pueden esperar esta gente de darse un fenómeno como el que esperemos que no llegue, sí, pero es la obligación prever? Cuando regresemos queremos ver esta interrogante con el director. Bien, gracias por continuar en esta segunda etapa, director. Dejamos planteada una de las preguntas. ¿Qué esperan estas poblaciones de las zonas vulnerables cuando ya sabemos de que precisamente esa misma condición hace que estén en alerta roja o anaranjada? ¿Qué puede esperar la población? Bueno, en primer lugar, decirle a la población que el Sistema Nacional de Protección Civil está activado totalmente, ¿verdad? ¿Hay personas albergadas en este momento? Tenemos un albergue activado, efectivamente, en el albergue de la Casa de la Cultura, en la comunidad Las Palmas. Son 14 familias las que se albergaron justamente a partir de las lluvias que tuvimos el día jueves por la tarde-noche. Con el fin de poder prever pues cualquier inseguridad que pudieran tener en la zona de donde ellos habitan, se fueron evacuados a este albergue y ahora pues están ahí. ¿Qué debería esperar la población? En realidad decirles que como sistema, y reitero, estamos totalmente activados. El hecho de tener una declaratoria de alerta naranja y alerta roja justamente tiene ese objetivo, que cada una de las instituciones, a partir de sus competencias institucionales, disponga de recurso humano, disponga de recurso mecánico, de todo lo necesario para poder prever. ¿Qué deberíamos esperar nosotros de la población? En primer lugar, que si les recomendamos, por ejemplo, que evacúen, que lo hagan, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre evacuar y ser rescatado. Entonces, mejor evacuar. Exactamente, nuestra apuesta es a que la población, si se le pide que evacúe, que acate la recomendación, hay que pensar en que evacuar significa salir por nuestros propios medios. Ser rescatado significa que necesitamos echar mano de otros recursos. ¿Cómo compatibilizar? Porque yo entiendo de que la vida no tiene precio, que las cosas materiales pueden rehacerse, pero hay una realidad, director. La gente es lo único con lo que cuenta dentro de su casa. O sea, me imagino que no ha de ser fácil tomar una decisión, porque cualquiera puede decir, bueno, pero es tu vida. Sí, pero
perder sus cosas que les ha costado años hacerlo. Claro. En el tema que lo quiero que lo analicemos es el hecho es cómo garantizan el tema de seguridad para estas personas que voluntariamente pudiesen, dijéramos, abandonar. ¿Tienen controlado ustedes, pueden garantizarle a esa población que no van a tener problemas de delincuencia? No los van a tener, don Julio, no los van a tener. Eso puedo decir con propiedad que está garantizado. Hay que recordar que el plan que está ejecutando tanto la Fuerza Armada como la Policía, que por cierto son instituciones activas, digamos, del componente operativo del plan invernal que estamos ejecutando. Con mucha propiedad le puedo decir que en los lugares donde hoy ha habido, o de donde hasta hoy ha habido alguna necesidad de evacuar, las personas han regresado, han encontrado sus pertenencias. ¿Por qué? Porque en el preciso momento que los evacuamos, inmediatamente se hace un despliegue de seguridad. Acordonando la Exactamente, se acordona la zona. Bueno, ejemplo concreto, Brisas de San Francisco. Hoy por hoy las personas están ya evacuando. El gobierno del presidente Bukele ha dispuesto de un fondo para poder proveerles una solución habitacional temporal para que ellos puedan no solamente resguardarse, asegurarse. Ya, es uno de los puntos que traía aquí. Claro. Un país altamente vulnerable como el nuestro, y si le agregamos, director, la irresponsabilidad Totalmente. que en su momento estuvo esto, en el caso de las Brisas de San Francisco, son varias cárcavas, sí. No solo es en esta residencial, y esto no es de ahora, sino que estamos claros que viene de hace varios años. La pregunta es, ¿ustedes han tenido la oportunidad de cerciorar de que esta gente tenía permisos para haber construido a donde se construyó? Eso es parte del trabajo que ya está haciendo la Fiscalía como tal. Eso es parte del trabajo que está haciendo la Fiscalía. Le puedo decir con toda seguridad, don Julio, que nosotros nos hemos enfocado al rescate de más que al rescate, a la evacuación segura de las personas, a proveerles una solución habitacional temporal, a fin de que no solamente estén cómodos, se estén seguros, sino también para proveerle el espacio suficiente al Ministerio de Obras Públicas para que ejecute las obras que tengan que ejecutarse. Pero ¿por qué no declarar inhabitable una zona que ya sabemos que ha sido construida en toda, dijéramos, la ribera de la que aunque se haga la carca, va a llegar un momento en que por la cultura de tirar basura, pero no se ha evaluado la posibilidad de declarar inhabitable esa zona? De hecho, hoy por hoy está declarada inhabitable, ¿verdad? Está declarada pero inhabitable. Es temporal en lo que hacen las obras de mitigación. Claro, porque digamos, la apuesta es a que se construya una obra de mitigación que le permita a las personas regresar. ¿Y eso les va a garantizar que no se vuelva a repetir este tema? Yo espero que sí, La verdad es que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo un trabajo muy tesonero. Podemos ver en la imagen la dimensión de lo que es este problema. Exactamente. ¿Verdad? Y vea usted que esto no solamente se remite al tema de, digamos, de la construcción inadecuada que pudo haber, sino que si vemos, por ejemplo, las dimensiones, porque al final esa cárcava se produjo porque se rompió la bóveda. Al final lo que ahí teníamos, exactamente, al final se rompió la bóveda. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa en este momento? En primer lugar, limpiar la bóveda de todos los desechos que tenga, a fin de que toda el agua que tenga que correr por ahí en lo que resta del invierno corra sin ningún problema. Paso número 2, el diseño de la reconstrucción de la bóveda, porque básicamente se ha llegado a la conclusión de que ahí lo que se ocupa es una construcción total de la bóveda, ¿verdad? Indudablemente que este es producto no solamente de la irresponsabilidad de administraciones anteriores, sino que también de las empresas que construyeron, porque al final hablábamos con algunos de los habitantes y ellos mismos expresaban, hemos sido estafados, dice.
Hemos sido correcto. estafados, porque, o sea, no le podemos llamar de otra forma. Pero cuando usted hace ese planteamiento, veo también muchas de estas viviendas fueron adquiridas a través del sistema financiero. Así es. Es decir, el sistema financiero o el banco que dio ese crédito debió haberse cerciorado también de que los permisos que se contaban con los estudios de suelo necesarios, se contaban con una garantía. ¿Qué culpa tiene esta pobre gente que confió en un sistema para que ahora les vengan a decir, mire, ok, se nos va a salir por un año para que nosotros recuperemos? Está bien, pero ¿quién les va a responder a esta gente que creyeron en un sistema? Indudablemente que ese es un aspecto legal, don Julio, que en algún momento lo va a tener que dirimir las autoridades correspondientes, porque debe ser, ¿verdad? Debe ser. Mi conclusión en esto es que definitivamente venimos de años y años y años de corrupción, ¿verdad? Años y años de corrupción que no solamente permitieron, insisto, la construcción inadecuada, sino en ambientes inadecuados, en lugares inadecuados. Entonces, indudablemente que esto debe tener una repercusión y le traigo legal. esto porque tenemos una denuncia antes de empezar, cuando sabía, y quiero aprovechar para decir que teníamos invitado al señor ministro de Medio Ambiente, pero dado que los llamaron a Casa Presidencial y teníamos la segunda opción de ustedes que nos daba la parte operativa, pero a él le queríamos trasladar las denuncias. Con todas estas características, ¿cómo es posible que se sigan autorizando en el caso de Santa Ana, en el caso de Aguachapán, más construcciones sin los debidos estudios de impacto ambiental, para no estar viendo dentro de 10, 12 años esta misma escena situación para acá? Ojo, ¿verdad? Este es un llamado, esta es la tercera vez que le hemos dicho al señor ministro a la Fiscalía. Pónganle atención a lo que está pasando en Santa Ana y lo que está pasando en el municipio de Aguachapán. Pero volviendo otra vez a este tema, además de que a estas personas se les va a sacar, entiendo que fue usted el que dijo que son 190 familias. Efectivamente. ¿Verdad? Y dijo también que las va a beneficiar o se van a ver beneficiadas, si es que se les puede llamar beneficiadas, con una pausa en cuotas de bancos y otros servicios. Sí, ¿es así? Lo que se está haciendo, Julio, es, en primer lugar, una declaratoria de inhabitabilidad temporal a fin de que ellos puedan salir. Esta declaratoria les va a permitir tres cosas puntuales. En primer lugar, tener la certeza de que todos los costos que ahora tienen de pago de hipotecas, servicios, se van a poner en pausa. ¿Por qué? Porque hay una declaratoria oficial de que temporalmente ese no es un lugar apto para cohabitar. Eso les va a permitir a ellos, insisto, llegar a cada una de las financieras o a donde los bancos a decir, no me cobren la cuota ni los intereses, temporalmente hay un caso fortuito o fuerza mayor para que yo no pueda pagar. Exacto. En los casos, la segunda, en los casos de que esta vivienda haya estado asegurada, también hacer efectivo el seguro. Hacer efectivo el seguro o darle el respaldo legal que necesitan los propietarios para que puedan hacer efectivos esos seguros, ¿verdad? Y la tercera con la declaratoria de inhabitabilidad, es donde nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil del gobierno, el presidente Bukele le está diciendo, aquí estamos, aquí hay un subsidio, váyase, busque una casa, asegúrese usted, asegure su familia, traslade sus bienes, sus cosas, lo que pueda tener en su vivienda, mientras se puede realizar una obra de mitigación. Y todavía hay una cuarta que me gustaría mencionar. Este tipo de declaratorias son las que permiten accesar al Fondo de Prevención y Mitigación, o FOPROMID, como se conoce, para poder no solamente proveer ese subsidio a las personas, sino que accesar a los fondos para construir esa obra, porque básicamente hay que hacerlo, ¿no? Yo sigo insistiendo, director, está bien que el Estado les dé, pero ¿qué pasa con esta gente irresponsable? Es que no puede ser que el gobierno vaya al rescate, está bien, pero asuma la responsabilidad que le tuvo que haber dicho al constructor. Sí. Esperamos que las autoridades en realidad deduzcan responsabilidad. Esto no puede seguir, tiene que haber un ejemplo
para que los demás sepan o por lo menos revisen las condiciones en que fueron. Hay una participación fuerte de ciudadanos. Dice, buenas noches, saludos a ambos, consultarle al director Luis Amaya. Sabemos que el gobierno central está dando un subsidio a las familias de Brisas de San Francisco. ¿Cuántas familias son beneficiadas y por cuánto tiempo será proporcionada esta ayuda? Por favor, Julio, felicíteme al director por su gran desempeño al frente de Protección Civil. Lo que están tratando de decir es, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar este subsidio que nos van a dar para que nosotros vayamos a buscar? ¿Y la temporalidad a cuánto estamos hablando? ¿Un año? Un año, efectivamente. ¿Qué pasa si esas condiciones no cambian o no se terminó? ¿Es posible prorrogar en las mismas condiciones? Por supuesto, totalmente posible prorrogar. ¿Por qué un año? Empecemos por ahí. Bueno, en principio, gracias al amable televidente, la verdad es que lo hacemos con mucho gusto en nuestro trabajo y es pues el mandato que tenemos del presidente Nayib Bukele, trabajar por y para la población. En principio, sí, el subsidio es para todas las personas, ¿verdad? Hay que recordar que en la declaratoria de inhabitabilidad, algunos probablemente digan, pero ¿por qué le están diciendo, por qué lo están haciendo para todos si hay algunas casas que no están en riesgo? Hay que considerar que una declaratoria, exactamente, una declaratoria de inhabitabilidad no tiene que ver únicamente con los que están en riesgo extremo o riesgo inminente. Se van a suspender servicios, se va a suspender el acceso a la colonia porque la obra que se debe realizar es de consideración. Entonces, por eso, mejor sacar la población. Aunque tal vez físicamente la casa no esté, dijéramos, como otras que pudiese ser a simple vista. Digamos en riesgo inminente. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Por un año. ¿Por qué por un año? Es el tiempo que el Ministerio de Obras Públicas estima que va a tardar el diseño y la construcción pues, de esta obra que seguramente es gigantesca, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el parámetro, director, para la asignación del subsidio? Es decir, no sé cuánto dinero se les está dando, pero ¿cuál ha sido, dijéramos, el análisis que se hizo? Pues. El análisis que se hizo, porque a uno o es para todos igual o va a depender del valor de la vivienda, va a depender del momento, del estado en que está el contrato. ¿Cuál ha sido el parámetro? Realmente, más que el valor de la vivienda, Julio, es el valor del alquiler que tiene esa zona en específico. O una similar característica. Una similar, exactamente. Okay. De ahí, ese es el análisis que se hizo, ¿verdad? Ese es el análisis que se ha hecho. Considerar, por ejemplo, cuánto cuesta el alquiler en una zona como esta, y es básicamente lo que las personas que ahí habitaban necesitarían para poder hacerse de una casa de iguales condiciones, ¿no? Así es que ese es el análisis que se ha hecho. Una pregunta que quisiera como anticiparme. Esto no es un antecedente positivo, director, en el sentido de que ojalá no se dé, pero si se diera un caso similar en otra residencial, que ojalá, insisto, no se dé, pero también tendrían los mismos derechos con los que ustedes están tratando en este momento. Por supuesto que sí, don Julio. Hay que recordar que el Estado salvadoreño no discrimina, ¿verdad? El Estado salvadoreño no, y hay una igualdad constitucional, exactamente. ¿Verdad? A partir de ese derecho constitucional, si esto sucediera en otra colonia, en otro lugar, no dude que como Sistema Nacional de Protección Civil seríamos los primeros en hacer las inspecciones correspondientes, los análisis correspondientes y solicitar, como se ha hecho en este caso, la erogación de fondos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para responderle a las personas. Tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejar planteada esta pregunta, director. Usted ha insistido bastante a través de los programas que hemos tenido en la parte preventiva, sí, es decir, le apuesta mucho al tema de la prevención. ¿Se está viendo o se está previendo desde la dirección que usted preside iniciar investigación en otras residenciales o en otras que están en construcción para evitar, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue? Cuando podemos, dijéramos, hacer. ¿No tienen en el mapa esto? Por supuesto. Cuando regresemos, director, usted nos va a dar esto. Con gusto. Ya volvemos.
Gracias por continuar en Pulso Ciudadano, haciéndole honor al Canal Verde, el Canal 19, que es uno de nuestros eslóganos, la conciencia verde que debemos de ir fomentando día con día para que usted que nos está escuchando sepa que si todos nos unimos en este tema podemos tener un mejor país. Director, dejé planteada la pregunta en el sentido de que, dada que yo le he observado que le apuesta mucho a la parte de prevención, ¿ustedes están o estarían iniciando una investigación en otras residenciales o, como decir, en las que se están en construcción, podrían llegar dada la experiencia? Por supuesto que sí, don Julio. Fíjese que una de las primeras acciones que tomamos en el preciso momento que asumimos el reto de dirigir esta institución, es decir, la Dirección General de Protección Civil, fue reestructurarla, crear un departamento que hoy por hoy se llama Departamento de Reducción de Riesgo de Desastres. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en el que ya no deberíamos pensar solo en la gestión reactiva. Está bien, hoy por hoy es lo que se ocupa. Es lo que tiene. Es lo que tenemos. O sea, el nivel, los índices de vulnerabilidad y el riesgo que se ha venido construyendo en este país por muchos años han llegado a un punto en el que la reactividad es implícita en cualquiera de los planes de protección civil. Pero también hay que pensar en qué deberíamos hacer para, y de hecho los especialistas en temas de gestión de riesgos y todo, dicen, deberíamos pensar en la reconstrucción mejor, ¿verdad? De hecho hay hasta un digamos, un acrónimo en inglés, ¿verdad? Build Back Better, ¿verdad? Construir mejor para ya no reconstruir el riesgo como tal. Es decir, si tenemos un puente, por ejemplo, que la quebrada ya se lo llevó 1, 2, 3, 4 veces, ¿por qué es volverlo a construir en el mismo lugar? O sea, no tiene sentido. ¿Qué hace este departamento de reducción de riesgos? Bueno, en primer lugar, es el que hoy por hoy está utilizando. ¿Ahorita lo están elaborando o ya lo tienen estructurado? Ya lo tenemos y le cuento que hemos hecho cualquier cantidad de inspecciones técnicas en diferentes puntos de todo el territorio nacional que a la fecha nos está permitiendo establecer de forma concreta cuál es el riesgo. Ya mapearon ustedes, dijeron. Exacto, estamos en eso, esa es nuestra apuesta, porque de repente como que es muy simplista decir, ya sabemos que vivimos en un país de riesgo. Sí, pero eso no es justificación. No, en absoluto. Ya sabemos que aquí llueve, ya sabemos que aquí tiembla, ya sabemos que aquí hay incendio, pero esa es una forma simplista de decir las cosas, realmente. Y de hecho es uno de las metas del marco de Sendai, fíjense. Aquí le dicen, buenas noches, licenciado, le puede consultar a su invitado qué sucede con los contratos de alquiler. Se pueden cancelar o suspender. Tenemos derecho a devolución del depósito. De antemano, muchas gracias. Les saluda Aníbal Monterrosa. Muy buena pregunta. Excelente pregunta, y de hecho por eso yo decía hace algún momento, también se les está dando todo el soporte legal. Por supuesto que sí. Pero en un caso fortuito es una fuerza mayor que efectivamente exactamente, no. Por supuesto que procede. Nosotros, desde el Ministerio de Gobernación, se está desarrollando todos los jueves una reunión con todos los afectados de esa colonia, por ejemplo, si es que se refiere a Brisas de San Francisco, donde se están tratando caso por caso. Entonces, definitivamente que sí se puede. Volviendo a la pregunta anterior. Sí, había... Ese que me llamó la atención, que ese departamento, dijéramos, que va a ser, dijéramos, prevención. Sí. Lo quiero concatenar con la pregunta que le hice. Si este departamento llegara a decir, mire, es de más. Aquí no se puede. Aquí no se puede construir, ¿verdad? Pues, dijéramos, ¿se tomarían en cuenta esa recomendación? Por supuesto que sí, y se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Porque es que en la consecución del riesgo, Julio, existen dos factores que hacen posible que el riesgo exista. Por un lado, la amenaza, que es la probabilidad de que algo ocurra, la probabilidad que un río se desborde, la probabilidad que haya un deslizamiento, esa es la amenaza como tal. Pero por otro lado, un ente que es vulnerable, es decir,
el factor que no depende del ambiente en el que vivimos, sino cuánto me expongo. En ese sentido, medir esos dos factores es lo único que en algún momento nos va a permitir decir, sí, esta es una zona de riesgo, y no. ¿se puede o no se puede? Y le hago esta pregunta porque yo me pongo como usuario. Claro. ¿Quién me garantiza a mí que después de la obra que se haga, el nivel de riesgo es tan grande, aunque por muy grande que sea la bóveda, sí, porque ese es un cauce natural de una quebrada? Exacto. Entonces va a ser, a menos que con una obra de una envergadura muy grande. El tema es que no se vuelva a repetir este producto ya de una alerta. Nos dicen, buenas noches, comentarle y preguntarle al invitado, aquí en el cantón Chiapas de Chalatenango, hay unos árboles que están causando temor a los habitantes de las casas que están enfrente de ellos, exactamente a la entrada del cantón frente al cementerio. Protección Civil vino, tomaron fotos, dijeron que los iban a intervenir cortándolos, podándolos, porque venían unos huracanes en esta temporada de lluvia, y de eso hace ya como 3 meses y los árboles siguen. Ya nadie hizo presente a podar o a cortar dichos árboles, los cuales son 3. ¿Qué pasó con esa intervención? Excelente pregunta, y con mucho gusto le respondemos al amable televidente. En cuanto a esos árboles... ¿Está enterado usted de sí, eso? por supuesto. Es que de hecho le cuento que son parte de la estrategia que ahora mismo estamos implementando con mayor auge. Desde el 9 de agosto que tuvimos, que la misma prensa la ha denominado la noche de los árboles caídos, 100 y pico de árboles en términos de hora y media, 2 horas, ¿verdad? Entonces, lo que decidimos fue intensificar la estrategia de mitigación de riesgos. Identificando. Exactamente. Entonces, quiero comentarle al amable televidente, bueno, ahora mismo estamos viendo esas imágenes, tenemos una cantidad de denuncias de árboles que están en riesgo, que definitivamente tiene ocupados a todos nuestros equipos, pero no dude, amigo televidente, que si no es esta semana, la siguiente vamos a llegar a intervenir esos árboles. Eso es parte del trabajo que estamos haciendo, lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Y ahora pues que usted lo ha puntualizado, con mucho gusto vamos a... Aquí en la colonia Bosques de Prusia, en la avenida Tenochtitlán, tienen ya más de un mes de alertar y denunciar, hay un árbol que sobrepasa ya los postes, atenta con venirse. ¿Tienen identificado ustedes este problema? Lo hemos identificado, y ahora mismo le respondo por qué aún no se interviene. Hay algunas especies... Bueno, que están declaradas incluso que no se pueden tocar. Protegidas, pero más allá de eso, don Julio, más allá de eso, hay unas especies que son, digamos, adecuadas o propias para que estén ahí. Y sinceramente, aunque parezca un árbol monstruoso, gigante, etcétera, aunque a simple vista represente un riesgo inminente, por la misma especie, es decir, los agrónomos lo dicen. El trabajo que estamos haciendo, y esto me gustaría... tratarlo de conservar, exactamente, sin descuidar el riesgo de la gente. Exacto. No significa que no se va a descopar, claro que se va a descopar, pero ¿cuál es el punto? Estamos priorizando con aquellos árboles en los que sí representan un peligro inminente. Comentarle, don Julio, que el trabajo que estamos haciendo es articulado incluso hasta en este componente de mitigación de riesgo. Entonces, uno de los primeros elementos que consideramos es cuáles árboles son los que hoy deberían ser descopados o talados. Aquellos cuya especie no tiene la capacidad portante necesaria para mantenerse en pie. Okay. Entonces, no quisiera terminar ya, director, porque nos va quedando poco tiempo. ¿Cómo no? Esta operación Municipios Limpios, ¿cómo está funcionando? Este plan, ¿dónde se están ejecutando específicamente? Hemos empezado con el plan Municipios Limpios en Mexicanos. ¿Alguna razón particular? Por supuesto que sí. En primer lugar, los cúmulos de basuras que son fácilmente observables en cualquier punto, ¿verdad? Hay que recordar que la protección civil, don Julio, es una forma de proveer seguridad a las personas, y debemos verla con una visión holística. No solamente nos enfocamos en deslizamientos, en inundaciones, no solamente nos enfocamos en hacer planes que permitan, como ya usted bien decía, ver el riesgo de una forma prospectiva y correctiva, sino que también nos enfocamos en diferentes
digamos, escenarios de intervención. El tema de la contaminación por la basura es uno de esos. Incluso podríamos, si quisiéramos ir más allá, la basura por sí sola de repente no solamente representa un riesgo de contaminación, sino que si viene una tormenta con una precipitación considerable, la basura pasa de la acera a la calle, de la calle a los tragantes, y así sucesivamente va la cadenita a generar una inundación urbana. Entonces, previendo esa situación, es que hemos implementado la operación Municipios Limpios a fin de poder, pues si nadie más lo hace, vamos a tener que hacerlo nosotros, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, dijéramos, la participación de los alcaldes en este tema? Porque si han escogido, dijéramos, mexicanos como el símbolo, sí, ¿verdad? ¿Cómo ve el alcalde, independientemente del partido que sea? Sí. Estoy hablando como alcalde, ¿cómo está viendo este proyecto de Municipio Limpio? Bueno, como usted dice, independientemente de el partido que gobierna el alcalde, la misión que tenemos, el mandato que tenemos del presidente Bukele, si hay un problema hay que resolverlo, proveer soluciones, eso es lo que hacemos nosotros. Si hay un problema con desechos, hay que proveer una solución, ¿no? Entonces, no solamente se integran las comisiones municipales de protección civil, sino que otras instituciones que proveen, ya sea recursos humanos o recursos mecánicos. Hay que recordar que para la remoción de los desechos, ¿qué necesitamos? Necesitamos camiones, necesitamos recursos humanos que puedan... ¿Y esa no sería labor de la alcaldía? Por supuesto que sí. ¿Y no lo ha hecho? Por supuesto que sí. En este caso podríamos decir pues que no se ha hecho. Igual pues hay que hacerlo porque si no termina convirtiéndose en un problema más para el tema de inundaciones, ¿verdad? Bien, director, no me restan, me quedan muchísimos más temas, pero el tiempo en televisión es complicado. No me resta más que agradecerle por esa voluntad que tiene siempre que con mucho gusto le consultamos. Y a usted, amigo televidente, decirles, ayude, no tire la basura. Al final estamos viendo lo que el país tiene y creo que los ciudadanos tenemos el 50% de la solución con solo cumplir en no botar la basura. Esperamos, como eslogan de Canal 19, como el único canal verde que hay hoy por hoy, haber llegado hasta la intimidad de su hogar. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. En este momento en una primera fase de contención para poder evitar que la cárcava o los hundimientos que se han formado por el colapso de diferentes tramos de la bóveda pues no siga avanzando. Esto principalmente porque el invierno, que es bastante copioso y en pocas horas pues tenemos unas grandes acumulaciones de agua lluvias en diferentes sectores y puntos de nuestro país, pues puede generar diferentes afectaciones. Más aún cuando la bóveda, cuando se construyó, hemos identificado que el cauce natural del río era mucho mayor, es decir, incluso ahorita que tenemos una parte descubierta, hemos visto un muro de concreto que era parte del cauce natural del río, porque en toda esta colonia pues pasa una quebrada en toda la calle principal de esta residencial. Y esa quebrada pues fue embovedada. Lo que sucedió fue que el cauce natural era mucho mayor y la bóveda se construyó 4 veces menor de la capacidad que se tenía en el cauce natural. Entonces eso de alguna manera ha hecho que la bóveda trabaje bajo presión y en el tiempo pues haya colapsado. Este problema pues data desde su proceso de construcción, ahí por el año de 1996. Y pues en el año 2013 y año 2014 se presentaron diferentes asentamientos de la bóveda que incluso todavía están presentes en diferentes sectores de este lugar. Y ahora con las lluvias pues estas afectaciones y esta saturación de la bóveda pues se ven reflejados en los hundimientos. Entonces estamos haciendo todos los trabajos necesarios. Lo primero es las obras de prevención y retención para poder evitar que se sigan avanzando el hundimiento. En este momento pues estamos trabajando con el acceso porque el día de ayer a eso casi a horas de la noche pues por las diferentes lluvias de alguna manera todo el agua que viene de Santa Tecla y la quebrada del Piro pues va a parar a este sector, pasa por esta bóveda. Entonces de alguna manera esto nos dificultó poder realizar más trabajos, entonces tuvimos que retirar maquinaria, equipo para luego pues poder continuar ya en horarios de la mañana
nuevamente con los trabajos.